¿Qué tal? Yo soy Nuria López y vamos a platicar justamente hoy sobre los antecedentes de la psicología visto desde las raíces filosóficas de la psicología. Entonces, bueno, esto es para la licenciatura en psicología precisamente. Vamos a hacer esto a partir de una línea de tiempo que se solicitó, donde vamos a encontrar, o más bien tendremos que encontrar de forma obligatoria a Platón, Aristóteles, San Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Sin embargo, yo he decidido ingresar un par de filósofos más, me parecen que aportaron de manera importante y además son indispensables de mencionar. En el siglo V empezamos en el 460 con Hipócrates, al que se le llama el padre de la medicina, quien funda una escuela de medicina porque su idea justo era tener que o poder enseñar esta práctica a otras personas. Esto a raíz de que él rechaza completamente los misterios y las supersticiones de sacerdotes, ideas de este estilo. Justamente a partir de la observación y únicamente de la observación es que llega a la conclusión de la lateralidad y el control del cerebro, es decir, esta parte donde el cerebro del lado derecho controla al izquierdo y del lado izquierdo controla al derecho. Bueno, también se le llega a llamar al padre de la psicología porque otra cosa que llega a formular es que empieza a hablar sobre las teorías de temperamento, perdón, y motivación, donde otra cosa muy importante es que sugiere que solamente un cuerpo armónico es un cuerpo sano. Es decir, el cuerpo debe de funcionar de forma armónica y entonces podemos hablar de salud. Posteriormente, en el siglo V también, entre el 469 y el 399, tenemos a Sócrates, que dice que la verdad no es una autoridad absoluta y que está escondida en la mente. Él le enseña a sus alumnos y a sus discípulos a conocerse a sí mismos porque esta es la verdadera fuente de la sabiduría. Es por este tipo de ideas que a los 70 años, más o menos, lo terminan por enjuiciar y lo acusan de corromper la juventud. Una de estas juventudes que corrompe, entre comillas, y que se convierte en su alumno desde los 20 años, precisamente es Platón. Platón enseña e invita a razonar el sentir como tal. Él dice que el alma es lo que conduce y gobierna al cuerpo. Sin embargo, de alguna manera se podría entender que él separa al cuerpo del alma en vez de integrarla y convertirla en una misma. Funda la primera universidad del mundo y ahí es donde podemos empezar a hablar de una academia. Distingue dos formas de conocimiento, una de ellas que va desde la sensibilidad y la opinión y la otra que es el dominio de la ciencia, que es lo sensible y lo inteligible. Y establece la teoría de las ideas, donde dice que la idea es aquello que se ve. Al alma, por lo pronto, la divide en tres partes, donde habla de las necesidades corporales, de los impulsos y afectos y del conocimiento de las ideas, donde empieza a hablar de la parte racional. Eh, Platón, perdón, es muy influenciado por Pitágoras, porque él siempre está muy atento a las conclusiones y de las observaciones que hace Pitágoras, de modo que muchas de las cosas que él trae, las trae a partir de Pitágoras. Posteriormente, en el siglo IV, tenemos a Aristóteles también, donde dice que el alma es aquello por lo que se vive, se percibe y se piensa. Deja de lado completamente al cerebro y dice que el alma no puede subsistir sin cerebro, es decir, empieza a rechazar un poquito o a ajustar un poco lo que decía Platón, ¿no? Define cuatro tipos de causas naturales, que es la material, la formal, la eficiente y la final, que para mí es muy importante porque es el para qué de las cosas. Habla de tres tipos de alma, una que tiene que ver con las plantas, que es la nutritiva, la sensitiva con los animales, la racional con los seres humanos. Y dice que la información se recibe a partir de los sentidos y que así es como resolvemos o tomamos ciertas decisiones. Es muy importante esta parte del procesamiento de la información que él menciona y habla de que la percepción es el punto de partida del conocimiento, ¿no? De ahí que él asegura que el pensamiento solamente es posible gracias a la memoria y a las imágenes que dan experiencia y experiencia pasada. Eh, También deja muy claro que únicamente los humanos tienen intelecto y que esa es la parte racional del alma.
funda la Escuela de los Peripatéticos, que es muy simpática, donde pasean y mientras paseas hacen reflexiones y platican y piensan del tema, y se habla de que es el fundador de la lógica, ¿no? Él menciona que Platón y Pitágoras se enganchan mucho con el alma, pero que descuidan las partes reales y físicas que tienen que ver con ella. Entonces, bueno, podemos decir que Aristóteles retoma a el alma y que habla diciendo que es la esencia del animal y que une al alma con el cuerpo y que el cuerpo no puede ser nada sin el alma. Posteriormente pasamos al siglo IV y V con Agustín de Hipona, que es el último filósofo clásico, pero muy importante, el primer cristiano. Él habla de que se conoce al alma buscando en el interior de uno mismo y que para conocer al alma, o más bien que conocer el alma significa conocer a Dios. Entonces ahí hay una relación muy interesante y que se vuelve ya un tanto espiritual. Él menciona que los sentidos dan datos neutros y que únicamente es la razón la que va a interpretar estos datos de manera correcta o no. También se le llama, o a veces se le llega a llamar el psicólogo, el primer psicólogo moderno, porque en sus textos confesiones revela eh, datos de un amante y de sus emociones, de sus pensamientos, de sus motivos, de las memorias que tiene con él y con toda esta experiencia. Él admite que el alma humana no solo participa en el universo, sino que también es parte de la perfección de la verdad. Posteriormente pasamos al siglo XIII con Tomás de Aquino, que era como el filósofo preferido de la iglesia. Y él hace una reinterpretación de Aristóteles estableciendo el escolasticismo, diciendo que hay que readmitir la razón humana como un complemento de la fe religiosa para que se busque la verdad, ¿no? Expresa que el hombre es el único dotado de intelecto y que únicamente él es el que tiene la capacidad de reflexionar, de tener libre arbitrio, que cuenta con voluntad y con inspiración propia y que va consciente a Dios. De modo que él considera que es indispensable el sentido común y este razonamiento y este intelecto para la toma de decisiones. Y definitivamente rechaza las ideas de Platón, donde dice que el alma está separada del cuerpo, cosa que ya habíamos mencionado más adelante. Y luego, por último, decido tomar a Felipe Melanchthon, ya entrando al Renacimiento, porque es el primero que acuña la palabra psicología, expresando que lo que se hace desde sus raíces es la ciencia del alma o el estudio del alma. Sin embargo, hoy sabemos que no es eso lo que se estudia, pero entendiendo esta línea del tiempo de los filósofos y más o menos con su forma de planteamientos, podemos entender por qué se hablaba de el alma o el estudio del alma y de ahí partimos después, ¿no? Muy importante mencionar que este es un teólogo protestante, ya no cristiano, sino protestante, y en 1550 es que acuña esta palabra. Sin embargo, esta palabra no es utilizada sino hasta que Wolff lo utiliza en un texto que es la psicología empírica y la psicología racional. De modo que, bueno, este es el primer recorrido dentro de la presciencia de la psicología y estos vendrían siendo las raíces filosóficas de la psicología para poder hacer un primer acercamiento sobre este tema. Seguimos en el camino. Cualquier cosa estamos aquí para platicarlo, comentarlo y discutirlo de la manera más agradable. Gracias.